Bueno, pues muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión. El tema justamente a tratar es degeneración macular relacionada a la edad. Creo que no puede haber un mejor ponente que el doctor Jesús. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de su currículum, ¿de acuerdo? Para que también la mayoría de ustedes lo conozcan. El doctor Jesús, escucha un eco. El doctor Jesús es doctor ¿Puedes en bajarle al audio porque escucha doble, por favor? Ya. Es doctor en medicina, el doctor Jesús Hernán González. Es egresado de la Facultad de Medicina y de especialidad en oftalmología por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él realiza la especialidad de retina y vitrio en Alemania y tiene una rotación en Múnich, donde obtiene el grado académico de doctor en medicina. Está certificado por parte del Consejo Mexicano de Oftalmología y autorizado por la SEP para ejercer retina médica y quirúrgica. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la UNAM y es miembro del Cuerpo Académico de Oftalmología del Hospital Universitario de Monterrey y también profesor adscrito de retina médica y quirúrgica del ISSSTE, igualmente en Monterrey. Forma parte del Padrón Nacional CEP-CONACYT y pues bueno, súper importante, ha publicado más de 45 artículos, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales y es colaborador de libros de oftalmología. Ha titulado a más de 80 especialistas en oftalmología y 14 más con una subespecialidad en retina. En 2006 y 2008 fue presidente de la Asociación de Retina del Noroeste. En el 2010 y 2011 fue presidente del Colegio de Oftalmología de Nuevo León y en el 2018 y 2019 presidente de la Asociación Mexicana de Retina. Y pues actualmente cursa como tesorero y representante de Eurolam ante el ICO. Entonces, semejante ponente tenemos el día de hoy. Espero que saquen mucho provecho de este tema y pues doctor, todos suyos. Ok, ya se escucha, ¿verdad? Bueno, este, este trabajo yo lo presenté en un Panamericano y es sobre imagenología en degeneración macular asociada a la edad, por lo tanto voy a hablar un poco de la patología y bueno, es un poquito más avanzado, pero me gusta que ustedes lo escuchen porque vienen las herramientas, la forma en cómo se deben de hacer los diagnósticos actualmente en degeneración macular, que es de manera multimodal. ¿Y qué es multimodal? Multimodal es como cuando hacemos un diagnóstico a través de múltiples herramientas, sobre todo de laboratorio fotográficas, como puede ser la fotografía de color, la libre de rojo, la geografía con fluoresceína, la geografía con verde endosanina, la autofluorescencia, la tomografía de coherencia óptica y la angiografía por tomografía de coherencia óptica. Actualmente, la angiografía con verde endosanina ya ha caído en desuso porque no se tiene tanto. Sin embargo, hemos visto cómo la angiografía por tomografía de coherencia óptica inclusive nos puede dar mejores imágenes que, sobre todo coroideas y vasculares, que nos daba la angiografía con endocenina e inclusive a nivel macular que la angiografía con fluoresceína. Sin embargo, a diferencia de uno y del otro, las angiografías, ya sea con fluoresceína o con endocenina, recuerden que es un estudio dinámico en el cual nosotros podemos ver desde fases tempranas hasta fases tardías cómo se comporta el colorante en la circulación coroidea como en la circulación retiniana. Y entonces nosotros podemos ver fugas y de esa manera decir que hay o no existe actividad, cosa que no puede existir con la geografía por tomografía de coherencia óptica. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos una geografía por tomografía de coherencia óptica y queremos saber si tiene actividad o no tiene actividad la lesión vascular, tenemos siempre que asociarla de manera multimodal con la tomografía de coherencia óptica en su modo estructural para poder ver si existe o no existe. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Bien, eh, bien. Dentro de las herramientas, pues tenemos que hacer el diagnóstico, la clasificación, el seguimiento y la respuesta al comportamiento durante el tratamiento, que es lo que actualmente es lo que nosotros los retinólogos hacemos.
Bien, dentro de la clasificación de la degeneración macular relacionada a la edad, a grandes rasgos existen dos grandes grupos, lo que es la seca y lo que es la exudativa. Y puede ser agudas y pueden ser crónicas. Obviamente la seca aguda es la causa más frecuente, entre el 85 y el 90% de los casos lo vemos. Afortunadamente es la que no me causa ningún problema, es en la que el paciente generalmente ve 20-20. Puede llegar a tener alguna metamorfosis el paciente, sin embargo, la mayor parte de los casos es asintomático y nos damos cuenta cuando el paciente tiene antecedentes en los familiares, se va a la consulta o simplemente porque nosotros al dilatar el fondo de ojo al paciente vimos estos cambios. En cambio, los que sí nos van a dar afectación visual importante son la fase crónica. Y en la fase crónica tenemos la seca, que conocemos como atrofia geográfica, que actualmente no existe un tratamiento, ya hay varios protocolos. Los protocolos que surgieron y los medicamentos que surgieron no fueron lo suficiente como para apoyar, por lo tanto, pues, no salieron a la venta realmente, ¿no? En cambio, la exudativa crónica, se conoce también como húmeda, es cuando hay una actividad por factor angiogénico, factor de crecimiento endotelial vascular, y esta sí tiene tratamiento. Entonces, tanto la seca crónica o la atrofia geográfica como la exudativa, pues son las que nos van a dar una baja visual importante. A diferencia de la atrofia geográfica, la exudativa, como tiene edema y tiene inflamación, pues obviamente el paciente va a ver distorsionado y va a tener escotoma. Si se dan cuenta las fotografías, en la seca crónica, que es la atrofia geográfica, vemos como hay una atrofia del epitelio pigmentario de la retina, de los vasos coroidales, ahorita vamos a hablar un poquito de esto más adelante, y también, obviamente, de los fotorreceptores. Por lo tanto, toda el área que se ve atrófica, el paciente va a tener un escotoma. Y en la exudativa, obviamente, si hay hemorragia, pues va a haber un escotoma. El escotoma puede ser relativo absoluto. Si hay un edema, también puede haber un escotoma, que generalmente es relativo. Y si tenemos exudaciones, también. Bien, entonces, la clasificación exacta, ¿sí? De los cambios fotográficos que dio el AREDS, son prácticamente 4 etapas. La primera etapa es degeneración macular relacionada a la edad, y allí existen ciertas drusas muy pequeñas que no tienden a darnos ningunos cambios importantes, ni siquiera clasificarla, y se conoce como maculopatía relacionada a la edad. Esto es, si nos vamos a la clasificación de la AREDS, que en general no es la que utilizamos solamente seca y húmeda. Sin embargo, si quitamos esto de maculopatía relacionada a la edad y nos vamos ya con la primera etapa o etapa temprana de la degeneración macular, que aquí es la categoría 2, es cuando ya tenemos la fase temprana, que es cuando hay drusas entre 64 y 124 micras, anormalidades del epitelio pigmentario de la retina, que puede haber atrofia o puede haber hiperpigmentación, y nosotros nos damos cuenta porque estas drusas se encuentran muy pequeñitas y generalmente no tienden tanto a confluir como vamos a ver ahora en la intermedia. Estas drusas sabemos nosotros que son depósitos de los detritos celulares que vienen de los anillos externos de los fotorreceptores. Si ustedes saben o bien saben, los anillos externos de los fotorreceptores día con día se mueren, y estos son fagocitados por el epitelio pigmentario y enviados a la circulación coroidea para que se eliminen. Por alguna situación genética, generalmente estos pacientes tienden a tener afectación en este transporte, y estos detritos se quedan en la membrana de Bruch. Puede ser también en la membrana basal del epitelio pigmentario, la membrana de Bruch, que sabemos nosotros que separa el epitelio pigmentario de lo que es la coroides, y ahí es donde generalmente los vamos a tener. Cuando están muy pequeñitos es cuando nosotros llamamos degeneración macular relacionada a la edad en categoría 2 o fase temprana. Si esto avanza, aquí como ven, las drusas crecen un poco más, en vez de estar como secas exactas, empiezan a volver un poquito más húmedas, por así decir, se ven un poco más grandes, más difusas, y tienden a confluir siendo mayor de 125 micras, y aquí se conoce como degeneración macular relacionada a la edad intermedia o la categoría 3. Realmente, ¿qué diferencia existe? Bueno, de degeneración macular temprana en la fase 2 a pasar a la fase 3 intermedia, pues no es más del 30 o el 40% de las posibilidades. Sin embargo, cuando ya tenemos la intermedia,
la posibilidad de pasar a una avanzada puede llegar a ser hasta el 70-80%. Por lo tanto, cuando tenemos una temprana, al paciente le podemos dar cita una vez al año, estarlo revisando, estarlo viendo, pero cuando ya tenemos una fase intermedia, al paciente le tenemos que dar más en claro que esa metamorfopsia, porque generalmente llegan con esta distorsión visual, puede avanzar, y es cuando nosotros podemos al paciente darle la cartilla de Amsler, que todos conocen ustedes, y estarse checando un ojo a la vez, una vez a la semana, y ver si en la línea no existe un avance de la distorsión o aparece un escotoma. Ok, si la fase continúa, vamos a llegar a la categoría 4 de la RETS, o lo que se llama degeneración macular relacionada a la edad avanzada. Y esta es las dos que ya les dije, que puede ser exudativa, como podemos ver en esta fotografía de aquí, que es la exudativa, podemos tener la atrófica, o podemos ya tener una fibrosis subretiniana con estabilidad y atrofia de epitelio pigmentario. Una cosa importante es que en los estudios de la RETS sobre los suplementos alimenticios, que no vamos a hablar de ellos en esta ocasión, ya hemos hablado antes, se daba el antioxidante, aunque nosotros pensamos mal, no en fases atróficas. En las fases atróficas no funciona exactamente. Sin embargo, puede prevenir que una degeneración macular atrófica pueda llegar a activarse también con una exudativa. O sea, puede haber combinadas. Yo tengo pacientes que he estado revisando por degeneración macular asociada atrófica y de repente vienen con metamorfopsia, se me hace muy extraño, y un escotoma nuevo que el paciente no refiere tan importante porque está dentro del área de la atrofia y trae una exudación y trae una membrana vascular coroidea. Entonces, estos pacientes, si les das antioxidantes, cuando ya tuvieron una afectación importante en un ojo y el otro ojo todavía no la tienen, puede llegar a reducir el daño hasta en un 30 o un 40% de los casos. Entonces, no se dan antioxidantes o suplementos alimenticios por ser atrofia geográfica, pero sí se justifica poderlo dar para disminuir que en esta atrofia geográfica el paciente vaya a tener una exudativa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? doctor. Bueno, continuamos. Entonces, aquí nuevamente hablamos de las drusas que se encuentran en la membrana de Bruch y distorsionan el epitelio pigmentario. Esta distorsión es la que hacen que vea el paciente distorsionado. Recuerden que la retina es la capa neurológica que como función yo asimilo mucho o lo asemejo mucho, perdón, a un panel solar. Lo que hace un panel solar es convierte la luz en energía. La retina es exactamente lo mismo, convierte la luz en energía. Y esa energía se va a través del nervio óptico al cerebro y el cerebro le interpreta en una imagen como un software. Si yo tengo el epitelio pigmentario de la retina de una manera distorsionada, chueca, no está en plano como debe estar, definitivamente los rayos de luz que llegaron a esa zona van a darme una imagen distorsionada al ser interpretada esta energía en el cerebro. ¿Ok? Ahora, ya lo dijimos antes, las luces son pequeñas, identificables y alejadas unas a las otras cuando comienzan. Y las blandas, o sea, esas son las dudas. Y las blandas ya son grandes, se agrupan unas con otras, tienden a confluir, sus bordes no están tan claramente definidos como lo que son los bordes de las drusas duras. Aquí existen estas aquí duras y sin embargo en el centro ya se encuentran a hacerse más blandas. Generalmente así es, las blandas tienden a confluir hacia el centro de la mácula, que es la fobia, y las periféricas pueden ser todavía secas. En ocasiones las secas tienden a calcificar. Y bueno, ya cuando calcifican, pues ya realmente ahí se van a quedar y es muy difícil que las podamos ya retirar. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos tener en esta diapositiva? Lo que es la fotografía de color, el infrarrojo y la fluoresceína en este lado. Y en este otro lado tenemos la autofluorescencia y la automorfía y coherencia óptica. Entonces, estos son es el diagnóstico multimodal. Y aquí tenemos como en el fondo de color se ve este fondo atigrado, teselado también le llaman, y vean cómo en el centro se alcanzan a ver muy bien las drusas. Sin embargo, vean cómo en el libre rojo se tiende a ver un poquito mejor. Y en la fluoresceína, aquí en la fase intermedia, podemos ver cómo tienden a tener cierta hiperfluorescencia temprana
y tardía generalmente se mantiene o disminuyen, pero hay algunas drusas que cuando se vuelven húmedas tienden también a exudar muy parecidos a los microorganismos. Entonces, eso de que nosotros mandemos una imagen como esta o como esta de acá de tomografía a un WhatsApp, pues no nos ayuda en lo más mínimo. Tenemos que tener una historia completa, eso se los digo desde un principio, y las imágenes de preferencia tienen que ser desde una buena historia clínica hasta lo que son las fotografías de color. Ya las libres de rojo generalmente no las hacemos, pero son interesantes y son importantes hacerlas, al igual que la autofluorescencia. La autofluorescencia me va a marcar muchísimo mejor que un libre rojo. Sin embargo, se ven de la forma inversa a un libre rojo. Por ejemplo, aquí en el libre rojo podemos ver de forma clara o blanca, blanquecina, lo que son las drusas, y si nos vamos a la autofluorescencia, las vamos a ver de una forma oscura, y esto se llama hipoautofluorescencia. Entonces, aquí simplemente no tiene un nombre, se puede llamar como este, eh, lo que es fondo positivo y fondo negativo, positivo lo que se ve blanco, negativo lo que se ve negro. Aquí sí se llama como hiperfluorescencia o hipofluorescencia, y en la autofluorescencia es hipoautofluorescencia o hiperautofluorescencia, como es esto que está aquí. Generalmente la fase de atrofia se tiende a ver como hipoautofluorescencia. Y aquí tenemos el estructural de el modo B de la tomofluorescencia óptica. Como podemos ver, es una mácula que aparentemente se ve normal, tiene su depresión en su fobia, todas las capas se ven muy regulares. Sin embargo, debajo del epitelio pigmentario, que es esta capa blanquecina que estamos aquí viendo, ¿verdad? Podemos ver estas pequeñas elevaciones o estos pequeñitos domos que por el tamaño de los mismos refieren a drusas secas pequeñas. ¿Ok? En cuanto a las drusas, vean cómo aquí tenemos la fotografía con el libre rojo y tenemos las diferentes fases de las drusas, desde que son pequeñas hasta que son medianas. Vean cómo tienden a confluir, se hacen más grandes y se hace un despegamiento de epitelio pigmentario que realmente no es un despegamiento de epitelio pigmentario en sí, es una drusa grande, gigante, que se encuentra aquí y es la unión de varias drusas. Aquí pueden ver varias, pero tienden a formar un solo domo. Y esto puede ser una evolución de las drusas. Comienzan siendo pequeñas, si tienden a confluir, vean cómo se van juntando, y lo aquí como ya está prácticamente una sola, y aquí avanza a una forma más avanzada, a una forma más, perdón, más grande. Entonces, esto es lo que se conoce como las drusas, tanto secas como exudativas, y ya sabemos cómo se forman estas drusas y a qué corresponden. Bueno, la angiotomografía, realmente, este fue un estudio que hicimos nosotros en nuestro grupo del programa de retina, en el cual nosotros podíamos ver los cambios que podían existir con la edad, ¿ok? Vean cómo nosotros vemos que en un paciente de 20 años, como a medida que la edad va avanzando, la corocapilar va disminuyendo. Y vean, sin embargo, cómo la arquitectura se conserva de manera homogénea. O sea, esto ya lo sabemos, la corocapilar disminuye con la edad, ¿sí? Tiende a haber una disminución de la misma. Y si nosotros vemos aquí, se ve muy parecido uno con otro. Pero si lo comparamos con por así decir, como un panal de abejas, por así decirlo, vean cómo a medida que va avanzando se van abriendo más estos huequitos, y aunque las tres fases o las tres corocapilares son normales, vean cómo sí tiende a disminuir el grosor de la corocapilar sobre todo. ¿Ok? Pero estas tres son corocapilares normales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar si las drusas podían dar algún cambio en las estructuras vasculares, porque se creía que en un momento dado podían dar unas áreas de isquemia. O sea, las drusas podrían generar isquemia, y esta isquemia podrían generar la activación del factor de crecimiento vascular endotelial, dando un avance a lo que es la patología, haciéndola seca a exudativa. Y aquí sí, nosotros vemos cómo es el mismo corte. Aquí tenemos el libre rojo, aquí tenemos, y vean cómo aquí está la tomografía de coherencia óptica en el modo estructural con esto. Sin embargo, cuando vemos nosotros
esta es la parte superficial de una angiotomografía. Y si vemos la coriocapilar, que es uno de los planos profundos, por así decir, de la angiotomografía, vemos estos pequeños espacios. Realmente no sabemos si es falta de circulación o simplemente es un artefacto creado, ¿verdad? O como un bloqueo, por así decir, creado por las mismas drusas. Entonces, ¿qué hicimos también? Lo que hicimos fue, por ejemplo, aquí tenemos este círculo y vean cómo aquí se ve perfectamente bien estas áreas faltantes de aparente corocapilar. Entonces, la duda es, ¿falta realmente circulación o es simplemente un bloqueo por el artefacto de las drusas? Y entonces, vean cómo aquí se ve normal y vean cómo aquí se ve como estos pequeños cavitaciones o falta de espacios. Y entonces nosotros lo que hicimos fue ver las drusas con el flujo corocapilar. Y el flujo corocapilar es en el software de la tomografía lo podemos poner y nos damos cuenta cómo todo aquí hay circulación, pero vean cómo detrás o debajo de lo que son las drusas a nivel de la corocapilar, vean cómo disminuye el flujo. Entonces, esto nosotros nunca lo publicamos, no está descrito en la literatura, sin embargo, ahí lo dejamos pendiente, podríamos hacer un protocolo en un futuro. Podríamos argumentar con esto que las drusas sí hacen que la corocapilar por debajo de las mismas disminuya. Y aquí se ve, es muy claro, vean cómo aquí es bastante normal el flujo a nivel de la corocapilares, ven aquí cómo disminuye. Y aquí vuelve nuevamente el flujo en esta modalidad a, a, a ser normal. Y mientras más grandes son, como en esta que son 510 micras lo que mide de altura, vean cómo hay menos coro capilar. Bueno, eso fue un hallazgo que tuvimos, nunca hicimos un protocolo completo, sin embargo aquí lo tenemos. Y la atrofia o la atrófica es con la desaparición de las drusas, la pérdida de flujo capilar, la atrofia progresiva del EPR y corocapilar de fotorreceptores. ¿Qué significa esto? Estos pacientes en un principio tuvieron drusas. Por algún factor genético, estas drusas fueron fagocitadas. Y los macrófagos no solamente fagocitaron las drusas, sino fagocitaron también el epitelio pigmentario que se encontraba alrededor de estas drusas, creando pequeños espacios de atrofia. Ya cuando los macrófagos fagocitaron todo, pues dejan esta zona de atrofia. Por eso, en la parte periférica de las mismas, en ocasiones se pueden encontrar drusas y cuando encuentras drusas es cuando nosotros podíamos suponer, tampoco hay un estudio, se puede también formar parte de una tesis, en el que generalmente cuando hay drusas nos puede decir como un biomarcador que va a avanzar. Cuando ya no hay drusas, como este caso, es un poquito más complicado que avance. ¿Por qué? Porque ya no hay drusas que fagocitar. Es una hipótesis, realmente no está comprobado. Entonces, obviamente, aquí tenemos una atrofia de los fotorreceptores, del epitelio pigmentario y de la corocapilar. Si nosotros hacemos un corte tomográfico, lo que veríamos que la corocapilar está atrófica. Y nosotros sabemos que eso es lo que pasa en degeneración macular. En degeneración macular, prácticamente tenemos lo que es la atrofia de la corocapilar y el engrosamiento de la membrana de Bruch. Son las dos cosas que más vemos y obviamente el aumento de la lipofuchina. Aquí tenemos, vean cómo una degeneración macular atrófica. Aquí tenemos la fotografía de color. Vean cómo existen ciertas drusas calcificadas ya. La calcificación pudiera decirnos que no va a avanzar. Y aquí vean cómo hicimos una geografía y tenemos este fenómeno ventana de hiperfluorescencia. ¿Qué diferencia? Digo, realmente aprovecho para decírselos, aunque no sea parte de la presentación. ¿Qué diferencia existe entre un fenómeno ventana y una actividad, una lesión con actividad? Por ejemplo, si yo solamente tomo esta fotografía y yo la mando por WhatsApp a cualquiera de ustedes y les pregunto qué es, no me pueden decir realmente si esto es un fenómeno de ventana, si esta es una atrofia geográfica o esta es una membrana neovascular. Sería muy difícil. Si me mandan esta fotografía de color o esta de libre rojo, pues claro que voy a saber que es una atrofia. La diferencia es que un fenómeno de ventana tenemos una hiperfluorescencia temprana y lo tardío tiende
a disminuir la hiperfluorescencia. Entonces, eso es un fenómeno de ventana. Se llama fenómeno de ventana porque lo que estamos viendo es la circulación coroidea, realmente. Entonces, aquí nosotros vemos una hiperfluorescencia temprana que disminuye importantemente en fase tardía. Esto deben de tomarlo en cuenta. Si esto fuera una membrana vascular, tuviéramos una hiperfluorescencia temprana con aumento de la fluorescencia en fases tardías y todos los bordes tienden también a perderse. O sea, hay una difusión de la fluoresceína o se sale de los bordes de la lesión. ¿Ok? La autofluorescencia se ha visto que es la mejor herramienta para darle un seguimiento a lo que es la degeneración macular atrófica. Aquí tenemos, vean cómo, una hipoautofluorescencia en las áreas de atrofia y una hiperautofluorescencia en las fases en la parte de actividad, ¿sí? O alrededor de las drusas o en las drusas calcificadas también, ¿sí? Aquí se pueden dar cuenta. Entonces, la mejor manera en que yo puedo cuantificar el avance es con la autofluorescencia. No hay ningún estudio que lo haya ganado. Definitivamente la tomografía con óptica en su modo estructural, pues no lo vamos a ver. Vean cómo aquí vemos una atrofia del epitelio pigmentario. ¿Cómo nos damos cuenta? Por esta hiperreflectancia posterior al epitelio pigmentario. Esta hiperreflectancia que tenemos aquí, en estas zonas de aquí, hay mucha hiperreflectancia, habla de que no hay epitelio pigmentario en la retina. ¿Ok? Entonces, vemos también cómo no hay coro capilar y estos vasos grandes que están aquí, generalmente son los vasos que se encuentran más externos de la coroides, que son las Haller y los Sattler. ¿Ok? Bien, pero también existe cierto grado de engrosamiento de los de Haller y Sattler. ¿Ok? Pero la coreo capilar desapareció. Entonces aquí tenemos una angio OCT de la atrófica. También en la degeneración atrófica no hay muchas cosas descritas. De hecho, esta presentación fue como unos estudios piloto de todo lo que hicimos. Vean cómo todas las fotografías dicen SMQ, que es Servicios Médicos Quirúrgicos, que es donde tenemos el programa nosotros de Airbus, de Retina, de LISTE, y todas son fotografías de nosotros y fueron protocolos que presentamos como parte de tesis que los teníamos reservados y nunca los concretamos realmente. Sin embargo, es muy interesante porque aquí nosotros vemos cómo esta es una coroides normal y esta es una coroides en una paciente con degeneración seca y aguda en esta parte de aquí y atrófica en esta parte de acá. Sí pueden ver cómo aquí se encuentra el panal que yo les comentaba, que si lo simulamos como un panal, vean cómo está mucho más abierto y aquí ya no existe. O sea, ya estos son vasos de la corocapilar que todavía existen. Aquí vean cómo se ven muy, muy, muy completos. Aquí ya se ven un poquito separados unos de los otros con áreas de engrosamiento y aquí ya no hay. Todo esto que estamos viendo aquí ya es la circulación coroidea. Esta es Haller y Sattler. Entonces, aquí es lo que estamos en todas las etapas en la reducción general de la densidad de la coro capilar. Hay parches oscuros o con pérdida de flujo, como pueden ser aquí, en la parte de arriba, ausencia de la coro capilar en toda esta parte de abajo, y hay un desplazamiento de las capas profundas de coroides. Esto es importante porque da la apariencia que todos estos vasos, Sattler y Haller, quieren llegar a penetrar lo que es el epitelio pigmentario de la retina, que es lo que ocurre con las membranas no vasculares que ahorita vamos a ver, del tipo 1, del tipo 2, que es la clásica, lo oculto. Ahorita hablamos un poquito de esto. Bien, y aquí tenemos nuevamente la angiotomografía. Vean cómo, pues aquí, esta es la parte más superficial. Las capas de los vasos retinianos están normales. Sin embargo, vean cómo aquí ya hay una ausencia completa del cobre capilar. Aquí está este borde, que más o menos equivale a esta parte de aquí o esta parte de acá, y se ve todavía algo de cobre capilar que se mantiene, pero vean aquí hay una ausencia. Y hay un desplazamiento, o sea, da la apariencia o realmente estos vasos están queriendo topar con lo que es el EPR. Aquí nosotros vimos estas fotografías para saber si la fotografía, lo que es el libre rojo, la autofluorescencia o la angiotomografía, cuál de todas estas me permite dar un seguimiento mejor. Y como podemos ver, pues son muy parecidas.
Sin embargo, podemos eliminar la de color y lo que es la libre de rojo o esta en blanco y negro, podemos eliminarlas. Aquí se ve muchísimo mejor en lo que es la autofluorescencia. Vean cómo está muy bien delimitado. Se ven muy bien delimitadas las lesiones. Y vean cómo también la angiotomografía en la parte de la coroides, más que en la coroidea pilar, también puede darnos un poquito de detalles de esta de esta parte atrófica con la parte no atrófica de retina. Sin embargo, sigue ganando la autofluorescencia. Entonces, ustedes les preguntan en un momento dado cuál es la mejor herramienta para ver el avance de una degeneración macular atrófica, pues la respuesta es muy sencilla, la autofluorescencia. Entonces, por eso es importante tenerla. Y generalmente los equipos modernos lo tienen, las tomografías de coherencia óptica, equipos de tomografía. Bien, y aquí vean cómo hay un avance. Este no es de nosotros, no dice SMQ, no es de nosotros. Y vean cómo este paciente tuvo un avance. Vean cómo todavía existen estas drusas y a medida que los macrófagos siguen avanzando, o sea, siguen haciendo más grande esta lesión. Este paciente definitivamente va a tener un escotoma central y solamente ve con la periferia. Recuerden que la degeneración macular asociada a la edad es la causa más frecuente de ceguera irreversible legal. ¿Ok? Ahí me decía Emiliano que había un error en un capítulo de un libro. Tenemos que hacer esa observación porque dice que es la causa más frecuente de ceguera reversible. Yo le preguntaba y me contestaba que la causa más frecuente de ceguera reversible en un paciente adulto pues es la catarata. Y pues definitivamente, ¿no? Se opera la catarata, el paciente vuelve a ver. Pero la causa más frecuente de ceguera irreversible, sabemos nosotros que es el glaucoma. Y de ceguera legal es la degeneración macular. Sabemos que la ceguera legal es cuando un paciente tiene menos de 20, 200, 20, 400 de visión. El paciente no puede desarrollar ninguna actividad laboral. Por eso se llama ceguera legal. Sin embargo, pues no está ciego y la mayor parte de las veces no va a dejar ciego el paciente. Existen una patología muy parecida a la degeneración macular exudativa que se conoce como aneurismática tipo 1, paquicoroidea, que todos ustedes ya la han escuchado con el nombre de polipoidea. Y la polipoidea progresiva tiende a avanzar hacia la periferia y esta patología sí puede similar una lesión tumoral, ¿verdad? O puede sangrar hacia el vitrio y el paciente pues sí va a haber percepción de luz porque tiene un hemovitrio completo. En este caso, bueno, se hace una vitrectomía, se identifican las lesiones y pues se trata con antiangiogénicos. Y es un diagnóstico diferencial. Recuerden también que las polipoideas, todas las picocoroideas, nos dan muy mala respuesta al tratamiento con antiangiogénicos, a diferencia de la degeneración macular exudativa, que nos da muy buenos resultados al tratamiento de antiangiogénicos. Bien, vamos a hablar un poquito de la húmeda. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Hasta aquí? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Buenas noches, yo soy Ángel, doctor, mucho gusto. Ángel, mucho gusto. En la imagen anterior, que vienen las tres, en esa, ajá, bajo su experiencia, o bueno, cada paciente es diferente, pero más o menos cuánto tiempo podríamos esperar esa magnitud de evolución desde la primera hasta la tercera imagen. Bien, fíjate que en este libro, estas imágenes, es un avance de la primera hasta la última de 10 años de evolución. En la experiencia que yo tengo se tarda mucho en avanzar. O sea, es algo así, entre esta, por ejemplo, y esta son como unos 3 a 5 años y de esta a esta otra también de 3 a 5 años. O sea, es difícil que un paciente que tiene una degeneración macular atrófica vaya a quedar con un escotoma muy amplio. Es más posible que un paciente que tiene una degeneración macular con una fibrosis subretinal importante, grande, tienda a tener un escotoma central mayor. Sin embargo, la diferencia que existe actualmente es de que cuando hay un tratamiento para estas, estuvieron hablando del Pegacetoplan y todos esos tratamientos que realmente no nos trajeron muy buena respuesta. Y aparte que puedan dar inflamaciones, a diferencia de la húmeda que sí tiene un tratamiento ya preestablecido y con muy buena respuesta.
Pero más o menos sí se tarda, o sea, son de años los que se tardan en avanzar. No avanzan rápidamente. No es lo mismo que una degeneración macular degenerativa, que voy a hablar un poquito de esto en este momento porque hiciste el comentario. Si nosotros tenemos ya de los tratamientos con antiangiogénicos en las patologías vasculares activas o en edemas como el edema macular diabético, por así decir, y hay varios esquemas de tratamiento. Y tenemos el fijo que no usamos, que es darle tratamiento cada mes, eso ya lo dejamos. Y tenemos dos grandes, lo que es el proactivo y lo que es el reactivo. El tratamiento proactivo es el famoso treat and extend, no sé si lo han escuchado, el tratar y extender. Y es proactivo porque tú tratas de darle el tratamiento al paciente antes de que se vuelva a inflamar o antes de que la lesión se vuelva a activar. Y el reactivo es el PRN, que es hasta que no se inflama o hasta que no se activa la lesión, la damos. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que en degeneración macular asociada a diferencia del edema macular diabético, la degeneración macular, la lesión crece 15 micras diario. O sea, la membrana coroidea crece, la membrana vascular. Por lo tanto, el extend es lo mejor. Yo no quiero que se vuelva a activar una membrana, porque al activarse la membrana y ir creciendo, si ya se rompe el epitelio pigmentario y ya se hace clásica, por así decirlo, tipo 2, entonces lo que sí es que esa membrana ahí se va a quedar. Ya no la voy a quitar, va a quedar como una raíz. En cambio, en edema macular diabético, yo puedo tener un edema de un mes, 2 meses, estoy en tratamiento y si es respondedor, pues me va a responder. Claro que también nos hemos dado cuenta ahora que ese edema no debe de tener mucho tiempo, por lo tanto, ya la tendencia a tratar y extender se ha venido presentando en todas las patologías prácticamente. Edema macular diabético, degeneración macular. Sin embargo, en degeneración macular es sumamente importante que el tratamiento se extienda, ¿ok? Sí, muchas gracias, ¿Alguna doc. otra pregunta? Hola Doc, buenas noches. Buenas noches. Eh, Justamente con las patologías paquicoroideas como la neurismática paquicoroidea o la no aneurismática, la neovasculopatía, en su experiencia, ¿de qué manera podemos, obviamente sin la historia clínica, solamente con estudios, darnos cuenta de la diferencia entre una y otra y si es importante en cuanto al tratamiento a seguir? Doc, creo que desactivó su audio en la computadora. A lo mejor si la reactiva en la computadora ya puede dejar el celular. Ok, ¿ya? Sí, ya se escucha. Bueno, voy a hablar. Déjame. Ok. Nuevamente te voy a explicar. Cada vez hemos hecho más diagnósticos de paquicoroideas, lo que antes hacíamos de degeneración macular de la edad. Sí existe una patología muy parecida a la degeneración macular seca, que son la famosa epitelopatía paquicoroidea. En la epitelopatía paquicoroidea tenemos estas pequeñas lesiones puntiformes amarillentas que pudieran simular drusas miliares, muy pequeñitas, pero no son drusas. Y cuando hacemos nosotros el estudio tomográfico también vemos estas pequeñas elevaciones. Entonces, ahí realmente la diferencia entre lo que es la seca y una epitelopatía paquicoroidea, pues es obviamente la paquicoroides. O sea, tener un engrosamiento de las capas coroideas, sobre todo la capa externa o la capa de Haller. Y sin embargo, ahora, últimamente, si leen la literatura más moderna, nos habla de que las lesiones paquicoroideas o del espectro paquicoroideo no necesariamente tienen que tener una paquicoroides. ¿Sí me explico? Ahora bien, o sea, cada vez se nos complica un poquito más las cosas, pero con el tiempo uno va aprendiendo a diferenciarlas. Sin embargo, hay muchas herramientas para que tú puedas decir, esta no es, esta sí es. La primera, cuando tú tienes una degeneración macular asociada a la edad exudativa, generalmente tú vas a tener ahí drusas, generalmente, no necesariamente. Sin embargo, tú tienes líquido subretiniano, mucho, es muy característico, y tienes mucho edema de la retina. O sea, cuando tú tienes una lesión grande con quistes en lo que son las capas de la retina, en las plexiformes, y tienes un despegamento neurosocial con una visión muy baja,
lo más posible es que tú tengas una degeneración macular ósea a la edad. Las paquicroideas no me dan, se ven se ven muy aparatosas cuando tú ves la tomografía de coherencia óptica, pero si tienes mucho líquido subretiniano, puedes tener despegamientos de epitelio pigmentario altos. La retina, fíjate, generalmente se ve normal. La retina no se ve con quistes, no se ve con edema, no se ve con eso. Y la visión es de 20/50, 20/60, 20/40. Entonces, ahí tú puedes hacer un diagnóstico diferencial, decir, esta es paquicroidea y esta es una degeneración macular ósea de la edad. O sea, la degeneración macular ósea de la edad, por así decirte, es muy aparatosa, tienes inflamación en la retina, con o sin líquido subretiniano y una visión muy baja. Y estamos hablando de la tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque cuando tú ves las lesiones de color, las paquicroideas generalmente vas a tener zonas de despegamiento epitelio pigmentario de color rojizo anaranjado, cosa que no la ves en degeneración macular ósea de la edad. Y en la tomografía de coherencia óptica, en la paquicroidea, como te dije, sí puedes tener mucho líquido subretiniano. Generalmente no tienes edemas en las capas de la retina y la visión es mejor. Pero lo mejor de lo mejor es que tú le inyectas, ¿sí? Le inyectas el antiangiogénico que tú quieras, las paquicroideas te van a responder muy mal y la degeneración macular te va a responder la mayor parte de veces. Obviamente estamos hablando de un caso agudo, no te estoy hablando de un caso que ya tiene 5 años y el paciente nunca supo que tenía. Es un caso agudo que te llega con baja visual, una paquicroidea te da baja visual, te da metamorfosis, te da la misma sintomatología. Todas las lesiones maculares te van a dar la misma sintomatología, escotomas, metamorfopsia, en fin. Entonces, cuando el paciente tiene más o menos agudeza visual bien, ahora te vas al otro ojo. El ojo contralateral generalmente también tienes paquicroides y en degeneración macular no lo tienes. Y en el ojo contralateral de una degeneración macular generalmente tienes drusas y en la paquicroides no tiene. Entonces, si te das cuenta cómo hay un montón de cosas que te dicen, ten cuidado, esto es una paquicroidea. Y de las paquicroideas, pues tenemos varias, pero la que generalmente me va a dar membrana vascular son dos, lo que es la neovascularización paquicroidea oculta tipo 1 y la neuroesmática, que es la polipoidea. Y tenemos la excavación taquicoroidea, tenemos la peripapilar taquicoroidea, tenemos también, ¿cuál otra de las taquicoroideas tenemos? La central serosa, que también es una taquicoroidea. Membranas no vasculares es la neurismática, que es la polipoidea, la oculta taquicoroidea y también la excavación taquicoroidea puede tener neovascularización. Ahora, cosa importante, de una vez que trataste un poquito de las paquicoroideas, la central serosa crónica me puede dar membrana vascular por simplemente la definición, ya no. Una central serosa no me va a dar nunca una membrana vascular. Si tú tuviste centrales serosas y después tienes una membrana vascular, se cambia el nombre, ya no se conoce como central serosa y se conoce como membrana neovascular oculta tipo 1 paquicroidea. ¿Sí quedó claro eso? Y sí son bien diferentes una del otro. Si tengo algunas oportunidades en otra clase, les puedo hablar algo de paquicroideas y podemos ver las diferencias tomográficas. Pero sí, la asociada a la edad es muy aparatosa y la visión es muy baja. Y el otro ojo generalmente tienes drusas o ya tuviste una atrofia o ya tuviste una membrana vascular también. Y en las paquicroides generalmente es unilateral, pero la paquicroides está en los dos lados. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Digo, espero que no te haya Doc, confundido buenas la noches. noticia. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hola, Doc, buenas noches. Quisiera preguntarle acerca de su opinión con respecto a Iservay y qué vislumbra usted con respecto a el tratamiento definitivo con respecto a esta entidad, pues más bien genética o si todo lo que estamos haciendo pues es paliativo o qué vislumbra con respecto a el futuro en tratamiento. Gracias. Bueno, mira, realmente el futuro del tratamiento de todas las patologías de retina van a ser la terapia génica, definitivamente. Sin embargo, estamos en unas fases muy tempranas. Por ejemplo, el tratamiento para retinosis pigmentaria, que es el que ya se dio de alta para tratar el famoso Luxturna en ausencia de RP65. Pues tienes que darle ese tratamiento cuando es un niño, cuando todavía no tienes el avance de la retinosis pigmentaria. Y luego es una tecnología en la cual tú tienes que hacer una vitectomía, tienes que implantarla de manera subretina, entonces es complicado.
Y solamente hay un caso, creo que Matsui, ahí en el Conde, ya lo implantó, porque está dado de alta por FDA, está dado de alta por lo que es la COFEPRIS, y ya algunos seguros lo pueden. Pero en degeneración macular, las terapias génicas todavía están pues muy jóvenes, por así decir, ¿no? Sin embargo, si tú me preguntas, yo creo que los retinólogos vamos a terminar operando puros experimentos de retina, porque la terapia génica pues nos va a sustituir, como lo que es la inteligencia artificial. Realmente, no sé si valga la pena estudiar medicina en un futuro. Pero bueno, no sé si te contesté más o menos la pregunta. Muchas gracias, Sidoc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. Doc. Sí, papá. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la húmeda. Vean cómo aquí vamos a hablar de varias de los tipos de lesión. Aquí tenemos una degeneración húmeda, la fotografía de color, el libre rojo, la fluoresceína, como les digo, siempre lo que es multimodal. Y vemos cómo en la fotografía de color vemos esta zona de aquí que se ve como una zona engrosada. No podemos decir que aquí se ve engrosado porque esta es una fotografía bidimensional. No estamos viéndola con la estereopsis que podemos ver con una lupa de 90 o con un lente de Goldman. Sin embargo, esta es una lesión que se encuentra engrosada. Y vean cómo aquí pues no se ve del todo claro. Sin embargo, cuando hacemos la fluoresceína, tenemos esta zona de hiperfluorescencia puntiforme, que quiere decir, cuando existe este puntiforme, se está convirtiendo en membrana tipo 1 a tipo 2. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta en la autofluorescencia como no tiene mucho sentido la autofluorescencia en la húmeda. Vean cómo no hay, se ven mucho mejor los cambios que se ven en lo que es la angiografía. Y aquí, en este tipo de lesión, que tenemos un despegamiento también perdóname, un desprendimiento de la neurosensorial, que es todo esto, o es líquido subretinano. Vemos cómo la membrana, cuando nosotros hacemos la fluoresceína, la angiografía con fluoresceína, vemos como toda esta elevación en fase aguda, todo esto que ven ustedes en hipo fluorescente, toda esta zona oscura que se ve aquí, es la zona de la elevación de la neurosensorial. No se ve porque todo esto, este líquido que está aquí, está tapando o está actuando como bloqueo de la circulación coroidea, por eso no lo vemos. Y a medida que va avanzando, nos damos cuenta cómo, obviamente, el colorante empieza a fugar al espacio subretiniano y ya podemos ver un poquito más aquí. Y vean lo interesante, estos puntos de hiperfluorescencia que aparecen de manera temprana aquí en la fase intermedia y en la fase tardía tienden a verse mejor que en las fases agudas. Y esto habla de una membrana oculta. O sea, en este caso, todavía tenemos por debajo del EPR, en el modo estructural no vemos la membrana, porque esto de aquí que estamos viendo aquí es sangre, y esto es líquido, y aquí no vemos nosotros la membrana. Sin embargo, cuando tenemos estos puntilleos que no aparecen desde fase temprana, hablamos de una membrana oculta. Y aquí, cuando aparece desde manera temprana, pero de forma puntiforme, es cuando está pasando de ser oculta a clásica. La verdad es de que esto es académico, porque a final de cuentas lo que importa es el tratamiento y tanto en una como en otra se dan antiangiogénicos. Sí, era una de las críticas que hacían hace mucho, de que todo esto no nos va a servir, como lo que acabas de decir de la terapia génica. Todo esto en un futuro, pues nos servirá o no nos servirá. Yo lo sigo enseñando porque vale la pena saberlo. Siempre es mejor saber que no saber. Pero al final de cuentas el tratamiento es igual, exactamente el mismo, si es oculta o si es clásica. Antes no, porque antes existía lo que era la terapia fotodinámica, que tenía ciertas características para poderse dar el tratamiento. Existía el láser también, que era
un láser totalmente enfocado a la membrana vascular, dirigido a la misma. Entonces, bueno, antes sí era más importante saber si era clásica con oculta, si era mínimamente clásica o mínimamente oculta, si estaba subfoveal, si estaba yuxtafoveal, si estaba extrafoveal. Entonces, antes era un poquito más complicado, pero siempre vale la pena saber. Y aquí tenemos vean cómo aquí podemos ver nosotros lo que es la clásica y la oculta por angiografía. Esta es la membrana vascular. Entonces, la clásica es el tipo 2 porque ya está por arriba del epitelio pigmentario. Esto que tenemos aquí, estas dos fotografías es la clásica. Vean cómo aquí se ve muy bien. Esta es la fase aguda, vean cómo es una perfluorescencia bien delimitada y en fase tardía, vean cómo tiene la fuga. Y al ver la tomografía de coherencia óptica, vean cómo la lesión está por encima del EPR. Aquí está el EPR, aquí está la membrana vascular. Y este es un tipo 2 porque ya rompió el epitelio pigmentario. A diferencia de la oculta, clásica y oculta, recuerden que es angiográficamente. Tipo 1 y tipo 2 es histopatológicamente o tomográficamente. Si nosotros tenemos una membrana vascular que está por debajo del epitelio pigmentario, entonces es un tipo 1, es una oculta por angiografía. ¿Y cómo la vamos a ver? De esta manera. Vean cómo en la fase temprana tenemos un puntilleo, como que da la apariencia de que aquí hay algo, y en fase tardía tienden a drenar. Entonces, estos no son drusas. Esto es una membrana neovascular, pero se ve como este puntilleo, por así decir, porque está por debajo del epitelio pigmentario y no me permite ver la lesión tan bien como lo vemos en la clásica. Y aquí también, esta que tenemos aquí, vean cómo hay dos también diferentes ocultas. Esta se conocía antes como oculta tipo 1 y esta es oculta tipo 2, sin angiográficamente. Vean cómo en fase temprana no ve nada y en la fase tardía se ve la membrana completa. Esta era la primera fase de la enfermedad, esta es la segunda fase de la enfermedad y esta es la tercera fase de la enfermedad. Por lo tanto, ¿en cuál de los tres el antiangiogénico me va a dar mejor respuesta visual? Pues obviamente en esta, después en esta y por último en esta, porque aquí sí puedo yo, si doy el tratamiento, hacer que estos pequeños corocapilares, no corocapilares, sino pequeños nichos vasculares, neovasculares, tiendan a involucionar completamente. Sin embargo, aquí ya no puede involucionar, va a quedar la fibrosis. Sí quedó más o menos claro. Por eso es importante dar tratamiento desde que es tipo 1 o es oculta por angiografía. Y aquí tenemos un despegamiento de PR. Vean cómo viene el epitelio pigmentario y viene un despegamiento. Los despegamentos de PR pueden ser serosos, como aquí, o pueden ser hemorrágicos. Y la mayor parte de los despegamentos del epitelio pigmentario tiene una membrana vascular por ahí. Se dice que en la angiografía, en lo que es la parte de este pequeño notch, ¿verdad? O en la periferia inferior, es donde puede estar la membrana. Y aquí se cree que puede ser esta que está aquí con la flecha. Sin embargo, pues no responden tan bien lo que son los despegamientos de PR tan grandes como este caso o este caso. Sin embargo, también existe la posibilidad de un desgarro de epitelio pigmentario con tratamiento. Sin embargo, en las publicaciones, y si ustedes buscan sobre desgarros de epitelio pigmentario con tratamiento antiangiogénico, se comparan también a la evolución natural de la enfermedad. Es bien importante porque cuando ustedes van a tratar con un antiangiogénico, un paciente que tiene un domo como este, despegamento de epitelio pigmentario, puede haber un desgarro del mismo. Y al paciente se le tiene que decir que puede haber un desgarro. Pero ese desgarro también puede aparecer si no le damos ningún tratamiento. Ahora, lo que se ha visto es de que, como quiera, la membrana vascular la involuciona por el mismo tratamiento del antiangiogénico. Y los que tuvieron desgarro se sienten mejor y ven mejor que los que no fueron tratados. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque es como decir, o hay un paciente que tiene degeneración macular a su edad y una catarata. ¿Vale la pena operar la catarata? Pues sí va a valer la pena, pero tienes que explicarle al paciente que no va a tener un cambio tan importante. O siempre y cuando tengamos una catarata grado 3, grado 4, no un grado 1. No va a mejorar prácticamente nada. Esto es lo mismo. Al paciente le dices que puede tener un desgarro del EPR, pero en un consenso general de los retinólogos se tratan. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos lo que es la angiotomografía de una membrana vascular coroidea
que aquí la tenemos. Vean cómo la angiotomografía genera imágenes muy similares a las fases iniciales del verde indocenina. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Da la apariencia de ser un estudio dinámico. Sin embargo, pues simplemente estamos corriendo la tomografía de coherencia óptica, la geografía por tomografía de coherencia óptica, y vean cómo en los diferentes planos podemos ver nosotros, depende de dónde vaya, aquí va bajando, va bajando, va bajando, y aquí empieza a aparecer la membrana vascular, que es esta que está aquí, y se ve perfectamente bien. Entonces, ustedes ven aquí esta membrana vascular, y aquí también. Podemos inferir, por cómo se ven los vasos, que es una membrana vascular clásica, pero no podemos saber si tiene o no tiene actividad. O sea, de esta manera no podemos ver. Nosotros presentamos varios trabajos sobre lo que era el complejo neovascular, ahorita vamos a hablar un poquito de él, y nos puede dar la idea de la actividad o no actividad, pero simplemente el que nos va a decir si tiene actividad o no actividad es el modo B como lo tenemos aquí. Este paciente, por ejemplo, no tiene líquido subretiniano, no tiene quistes, no tiene nada, pues lo que más posible podemos decir es que no hay actividad. Claro que los vasos se tienden a engrosar más. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Todo lo que es el espacio que se encuentra alrededor tiende a disminuir, y eso nos habla de que ya no tiene actividad y ya la membrana se encuentra un poquito más avanzada en cuanto a su fase. O sea, ya está engrosada, ya no tiene actividad. Cuando tiene actividad lo vas, pero es muy difícil decir si, o sea, si yo quiero saber si el paciente tiene actividad o no tiene actividad, hago una angiografía o hago una tomografía de coherencia óptica en el modo estructural para ver quistes y para ver líquido subretiniano. La angiotomografía solamente me permite ver muchísimo mejor el área de la lesión. Posiblemente si yo le hice una angiografía a este paciente, puede tener bloqueos o puede tener la fuga y no me permite ver. Para poder ver mejor, la angiotomografía. ¿Okay? Y aquí es lo que dice, evalúa la nueva expresión más fácilmente que los estudios diagnósticos presentes, sobre todo el verde indocenina, que ya tampoco lo tenemos mucho, y evalúa los cambios morfológicos post-tratamiento. Y eso es generalmente como aquí lo vamos a ver. Este es el complejo no vascular. Esto es lo que está en las publicaciones, ¿sí? En las publicaciones, ¿qué es lo que pasa en la angiotomografía? A las 24 horas, a los 10 días, a los 18 días, a los 35 días y a los 45 días. Vean, primero a las 24 horas, en teoría, aquí es antes del tratamiento y después del tratamiento. Lo que se publicó fue que hay una disminución del área de la no vascularización, disminuye la densidad vascular, hay pérdida de pequeños vasos, reducción del número de anastomosis, disminución del volumen del diámetro vascular. Después va habiendo una mayor disminución del número de vasos visibles y mayor disminución del área de la membrana vascular y adelgazamiento del vaso nutricio. Sin embargo, empieza a haber un engrosamiento mayor, aunque aquí no lo diga. Vean cómo los vasos tienden a engrosarse un poco más. Aquí están más engrosados que aquí y definitivamente más que acá. Y empieza a haber una reproliferación vascular, como lo podemos ver en esta parte aquí de abajo, ¿verdad? Y aquí alrededor. Empieza a ver eso y realmente esto es, pues, anecdótico. Es más que todo un estudio en el que observamos los cambios. Es un estudio descriptivo porque no nos va a ayudar si sabemos si tiene actividad o no tiene actividad, o si al paciente lo vamos a volver a tratar o no lo vamos a volver a tratar. Siempre nos vamos a basar más que todo en la estructura. Y este es un tipo 2, ahorita vamos a ver lo mismo, que fue tratada con un antiangiogénico. Sabemos que los antiangiogénicos que tenemos ahorita en el mercado, pues prácticamente los dos más conocidos, que es el ranibizumab y el aflibercept, y ahora nuevo tenemos el faricimab. Y muchos se podrían preguntar, ¿y realmente el faricimab es mejor que el aflibercept? ¿El aflibercept es mejor que el ranibizumab? Yo nomás les voy a decir algo, cuando se lanzó al mercado lo que es el Buendía, Eylea en todo el mundo, que es el aflibercept, nosotros decíamos si iba a sustituir o no al ranibizumab, que es el famoso Lucentis, y teníamos la duda. Actualmente, la mayor parte de los retinólogos ya no usamos Lucentis, usamos el aflibercept. Entonces, cuando se lanzó faricimab, que es el famoso babismo, que tiene un nombre muy feo, pero bueno, también se preguntaban si iba a ser mejor lo mismo
y pensamos que en un futuro vamos a estar poniendo faricimab y no vamos a estar poniendo Bueldia. Eso es lo que pensamos. Y vienen los sistemas de depósitos, ¿verdad? También de liberación prolongada, que salieron al mercado en Estados Unidos, pero hubo un recall porque tuvieron una falla estos dispositivos y pues ahorita están en stand-by. Pero bueno, pues en lo personal he utilizado el faricimab, no lo utilizo demasiado porque es muy caro y no todas las compañías de seguro de gasto médico todavía lo utilizan, pero sí he visto una respuesta bastante satisfactoria y puedo pensar que en un futuro pudiera sustituir al aflibercept. Bien, este es un tratamiento. Se siguen poniendo las 3 inyecciones, aunque en los protocolos, tanto el Tenaya como el RHINE y los que hicieron para edema macular diabético, como también para degeneración macular de la edad del faricimab, ya prácticamente lo ponen 4 veces y después se observa. Y lo único que se ha tenido temor del faricimab es que puede darme una reacción inflamatoria, sobre todo una vasculitis. Y sí se ve, o sea, sí lo están viendo. Aquí hay un retinólogo muy amigo mío que inyecta mucho, el doctor Patricio Rodríguez, que muchos de ustedes posiblemente lo conocen, profesor de tecnológico, actual vicepresidente de la Asociación Mexicana de Retina. Y él ha tenido varios casos interesantes y obviamente por el auge, pues todos querían poner el faricimab, yo no, pero no porque no quisiera, sino porque no tengo los pacientes muchas veces ni la institución que los pague. Sin embargo, él ha reportado ya varios casos de problemas y la última vez que yo hablé con él me decía que pues sí tiene muy buena respuesta, pero no está tan convencido porque el buen día, a pesar de que también tenemos una incidencia de tener estas complicaciones, es mucho menor que lo que es en faricimab. Y yo comentaba con algunos retinólogos que también han puesto faricimab que posiblemente, no sé, es muy alta la dosis del faricimab que está poniendo y posiblemente sea la causa de estas inflamaciones, de estas vasculitis. Y yo, cuando lo he utilizado, lo he puesto en 2 ocasiones con muy buena respuesta y ya no lo he vuelto a poner y los pacientes no han vuelto a requerir. Les hago una tomografía óptica cada mes y he llegado, ahorita tengo pacientes con 4 meses que no los he inyectado y listo. Y los inyecté 2 veces por el temor, pues nos fue muy bien. Sin embargo, esto es anecdótico, no me hagan caso, son 2 casos y se acabó. Sin embargo, lo que se dicta es que deben de ser 4 inyecciones y después lo puedes dar cada 2 o cada 3 meses, que es el nuevo tratamiento. Obviamente también, no sé si ustedes saben, hay un nuevo medicamento que lo está manejando OPCO, lo hacen en Italia los laboratorios TEA, que es una triamcinolona con nanopartículas, que el nombre comercial se llama Claridium, ya también salió al mercado. Yo participé en el protocolo, Arturo Santos era uno de los investigadores principales de esta nanotecnología. Arturo Santos, ustedes lo conocen perfectamente, es un genio, es un muy buen amigo mío, está en Guadalajara. Y él lo hicimos como coadyuvante en degeneración macular de la edad. Nosotros aportamos los pacientes que estaban en el grupo control con algunos pacientes con Lucentis, yo puse puros pacientes con Weldia y en teoría se vio mejor respuesta cuando se hacía como tratamiento coadyuvante estas gotas de nanopartículas. Out of the record, como diríamos, o fuera de la información, porque todavía no lo presento, pero en mi experiencia personal, que lo he utilizado mucho ya, no solamente en degeneración macular, de hecho es en donde menos lo he utilizado en pacientes no respondedores de edemas maculares diabéticos, en pacientes con edemas maculares por oclusiones venosas, en Irving gas, y inclusive en pacientes con retinopatia central serosa crónica, aunque paradójicamente se dice que el esteroide no debe utilizarlo en este tipo de pacientes porque puedes predisponer a que tengan más actividad de la lesión, porque sabemos que los esteroides están contraindicados en la central serosa. He tenido buena respuesta al tratamiento en estas patologías y ya tenemos un collage de tratamiento, inclusive
tuve un paciente que operaron en otro lado de un cerclaje con silicón y después tuvo engrosamiento de la retina con inflamación. Se le inyectó 3 veces, en 3 ocasiones no respondieron. Utilicé las gotas de Claridium y se quitó la inflamación. Es increíble. Realmente es un buen producto. Se los comento, posiblemente no habían escuchado de él. Yo creo que ya está a la venta y puede darles una buena respuesta. Yo creo que vamos a estar escuchando más de esto en los próximos meses o en los próximos congresos. Entonces, como coadyuvante se puede utilizar también en degeneración macular. De hecho, para eso fue hecho, aunque Arturo también publicó varios artículos con edemas maculares diabéticos y en oclusiones. Bien, en este caso, vean cómo aquí tenemos lo que es la angiografía. Volvemos a lo que son las multimodales y vean cómo el tratamiento de mayo hasta octubre disminuyó importantemente esta fuga. Entonces vemos cómo el antiangiogénico nos dio muy buen resultado y esto es lo que vemos nosotros angiográficamente. Por eso, pues el seguimiento con angiografía pues es muy bueno. Y con la tomografía también podemos ver cómo en un principio teníamos nosotros lo que eran ciertos quistes, no se ve tan aparatoso, pero ya después vean cómo estos quistes desaparecen. En esta sola toma que tuvimos aquí nosotros, la membrana estaba muy grande, de hecho, mide más de 1500 micras, entonces está grande. Y vean cómo aquí vemos nosotros los cambios de la angiotomografía. Y si se dan cuenta, existe lo que es ustedes si lo ven aquí y lo ven acá van a decir que está muy parecida, pero si ven un poquito más allá, se van a dar cuenta como, sí, este es el vaso más grande que existe, pero todo esto es el complejo endovascular. ¿Sí lo ven? Todo esto, todos estos son vasos muy pequeños, pero aquí están, y en la fase crónica solamente se condensaron a esto y todo lo del complejo que estaba en la periferia disminuyó. Por lo tanto, también pues si nosotros hacemos de manera multimodal, sin olvidarnos la fotografía, la geografía, la tomografía en modo estructural, pues la angiotomografía sí vemos que también existen cambios importantes. En un momento dado no puede ser una herramienta esencial para dar un seguimiento, pero nos ayuda y puede aportar cierta información que los otros estudios no me dan. Aquí tenemos otra, es la misma, ¿verdad? Para que vean, o sea, aquí nomás es para verlo un poquito mayor. Vean cómo está todo este complejo endovascular. Y todo esto que estamos viendo aquí es la membrana endovascular. Y vean cómo esta parte se ve como que tuviéramos una hiporeflectancia en toda esta, mira, vean cómo se marca toda esta zona de aquí. Y aquí, esta zona de hiporeflectancia disminuyó importantemente. Aquí había líquido subretiniano, aquí ya no lo tenemos. Y vean cómo la membrana, todo esto tuvo una involución y solamente se quedaron los penachos más grandes. Por eso les decía yo, este es un caso de una clásica y no queremos que se convierta en clásica, porque si hubiera sido una oculta, como toda esta parte de aquí que prácticamente estaba entre la coroides y el EPR, tuvo a desaparecer completamente. Sin embargo, aquí esto ya no desapareció y se queda como una fibrosis. Y obviamente nos va a dar una secuela visual. Aquí tenemos el complejo no vascular, o sea, la membrana no vascular con el complejo no vascular que ahorita yo les comentaba, está ya marcado. Y vean cómo disminuyó el complejo no vascular muy pequeñito y esta parte aquí es casi nada lo que tenemos. Entonces, este es previa al tratamiento. Esto no lo van a encontrar descrito en la literatura, les digo, nunca lo publicamos, pero bueno, se los presento para que vean que se puede hacer un protocolo con seguimiento con angiotomografía. Entonces, en conclusión, la angiografía clasifica y determina actividad de los demás coroideos. El hidroxianina también clasifica y determina actividad de las membranas ocultas y del espectro paquicoroideo, pero ambas son invasivas. Sin embargo, es un estudio activo dinámico. Y la OCT es no invasiva. La OCT estructural identifica el plano de las membranas no vasculares en la zona del epitelio pigmentario. Y también la OCT estructural determina actividad de las membranas vasculares mediante la presencia de líquido intra o subretiniano y también nos brinda información del comportamiento de membranas vasculares durante el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que también con la tomografía estructural podemos nosotros saber si hay o no hay actividad. De hecho, la angiografía no se hace frecuentemente, o sea, la puedes hacer la primera vez
para poder delimitar la membrana vascular y clasificarla exactamente, pero el seguimiento lo vamos a hacer con la OCT estructural, ¿ok? Y en cuanto a la angiografía de tomografía con óptica, identifica cualquier tipo de membrana vascular y zonas de atrofia del EPR, como vimos. Por sí sola no determina la actividad. Sin embargo, como yo les comentaba, cuando lo hacemos de forma multimodal, pues podemos ver nosotros cómo también la angiotomografía nos puede dar cierta información valiosa. Y la autofluorescencia, pues es más que todo, como le comenté, un estudio que se utiliza para ver la progresión de las lesiones atróficas en lo que es la degeneración macular atrófica geográfica. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si se les hizo muy avanzada la clase, pero pues si no tienen mucha experiencia en angiotomografía, pues espero que esta clase les haya ayudado. Doc, muchísimas gracias por la presentación. Una duda, bueno, son dos. ¿Qué experiencia ha tenido con el tratamiento con los inhibidores del complemento y con el Lumitera? Es el fotobiomodulador. O sea, yo no he tenido ningún experiencia. De hecho, yo no tengo el equipo que ha descrito esta lesión. Yo tengo ¿cómo se llama es el eye equipment, que se utiliza para ojo seco. No sé si lo has escuchado, que es luz modulada y luz pulsada. Entonces, a finales de este año van a salir las máscaras para el tratamiento de degeneración macular. Pero acuérdate que esto es para degeneración macular en edad seca. ¿Es a lo que tú te refieres? Sí, Doc, para la atrofia geográfica. Sí. Bueno, realmente el tratamiento para atrofia geográfica no ha funcionado. ¿Sí? Y el fotomodulador, en teoría, es para que la degeneración macular seca no avance atrófica. ¿Ok? Sí, sí, bueno, en el último congreso nacional, el FB Equipments, que es el que maneja iLight, se llama, ya me acordé, es el equipo que tengo, no me acuerdo del nombre. El iLight, me dio bastante información de lo que ya está publicado en Barcelona, sobre todo los españoles fueron los que trabajaron mucho con toda esta fotoestimulación o fotomodulación. Y en teoría sí tiene buena respuesta. Sin embargo, no hay que olvidarnos del estudio que existió hace muchos años sobre el tratamiento de láser en drusas. ¿Sí se acuerdan de él o no se acuerdan? Se los puedo decir. Bueno, lo que se hacía es que se protocolaban las drusas y sí disminuían las drusas. Entonces, pues súper padre. Pero en un estudio post-hoc se dieron cuenta después que sí disminuían las drusas, pero no disminuía la incidencia del avance de la degeneración macular, tanto para atrófica como para exudativa. Entonces, realmente no sabemos. En teoría, no existe, o yo no conozco, un largo seguimiento. Ahorita me preguntaban cuánto tiempo se tarda en avanzar la atrófica. Se tardan años. Entonces, no hay un estudio prospectivo tanto tiempo, o no lo he escuchado yo. Si alguno de ustedes lo encuentra, pues ahí se los pido que me lo manden, pero yo no lo he visto en la literatura, que evalúe este tipo de tratamientos, no de terapia génica, sino de terapia modulada, a largo plazo, y que vea que no hay un avance. Lo que sí se ha visto es que supuestamente las drusas tienden a disminuir, pero vuelvo a lo mismo. Hasta que no lo tengamos, hasta que no veamos 2, 3, 4 años de seguimiento, podríamos determinar que aunque las drusas desaparecen, la lesión no avanza. Ok. ¿Alguna pregunta más? No sé. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí. En los pacientes no respondedores a terapia antiangiogénica o que van a fibrosis luego de tratamiento, ¿cuáles serían pues sus parámetros o sus marcadores de pronóstico en pacientes que tengan degeneración macular húmeda?
Bueno, mira, realmente así como biomarcadores, el biomarcador más importante en degeneración macular es la agudeza visual de los pacientes y la evolución de la membrana vascular. Yo ahorita les comentaba, si tengo una membrana vascular tipo 1 que está iniciando, ese paciente y no tengo muchos sangrados, no tengo un edema importante, pues voy a tener, es un biomarcador para saber que ese paciente le va a ir bien. Si tenemos una lesión no vascular extrafoveal o yuxtafoveal, va a estar mucho mejor su visión que si tenemos una lesión subfoveal. Entonces, la tomografía coherencia óptica, el tipo de lesión no vascular, la agudeza visual y la localización de la membrana vascular son los biomarcadores para que ese paciente le vaya bien o le vaya mal visualmente. O sea, si yo tengo una membrana vascular clásica que ya está en el centro, el paciente ve 2400, tenemos exudaciones, tenemos todas las capas de la retina, tanto las capas internas como las capas externas con distorsión, y ya no le puedes ni identificar una ni otra, pues ese paciente tiene un biomarcador, una visión muy mala. Ese paciente no le puedes decir que le va a ir muy bien visualmente. Lo que le vas a decir es de que si tú le das un tratamiento, lo más posible es que en 5 años mantenga su visión. Y ese es la justificación de hacer los extent. El extent lo que tratas de hacer es que la lesión no se vuelva a activar y al paciente le pudieras tú al menos decir que lo que estás buscando es que él mantenga su visión como actualmente está. Entonces, lógicamente, tú a este paciente lo tratas, le haces su fase de carga, que pueden ser 3 o 4 inyecciones, y después le das un seguimiento. Y el seguimiento yo lo hago en extent. Y el extent tú lo haces durante 2 años. Y después de 2 años que haces un extent, ya puedes hacerlo PRN. Es lo que actualmente los protocolos te recomiendan. Si el paciente es no respondedor, tienes que identificarlo rápidamente, porque el tiempo va a ser o el enemigo número 1 de que tú logres un buen resultado visual. Sí puedes lograr un resultado anatómico, pero no vas a lograr un resultado visual. O sea, ¿qué alternativa de tratamiento tienes? La dexametasona intravítrea. O sea, la tremfesidona intravítrea ni la pongan, porque para empezar es el Kenalog, es ilegal y causa un chorro de problemas. La tremfesidona libre conservadora ya casi ya no existe. Puedes utilizar el Claridium, pero el tratamiento que está hecho para ejecución macular también, que puede ser sola, como de manera como un tratamiento único o como coadyuvante de un antihigiénico, es el famoso Osurdex, que es la dexametasona. Y lo malo es que siempre lo dejamos como última opción. O sea, yo les voy a hacer algo. Antes existía lo que era el famoso, el switch, ¿se acuerdan? Que comienza con Avastin, si no funcionó, haz un switch a Lucentis, y si no, haz un switch a Aflibercept. Realmente los switch cada vez nosotros lo hacemos menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya actualmente ya nos dimos cuenta que Aflibercept es mejor que Ranibizumab y ahora Faricimab es mejor que Aflibercept. Entonces, pues vamos a tratar de darle al paciente mejor. Y si el paciente no tiene los recursos económicos, pues no vas a hacer un switch de un Avastin a un Faricimab. Definitivamente no lo vas a hacer porque los switch no son tan importantes y el paciente a lo mejor no va a lograr tampoco una mejoría y no va a pagar 30,000 pesos porque tú le pongas un Faricimab. Entonces, el switch no funciona. Lo que sí, pues es la dexametasona. El problema es que también es muy cara. Unos Urdex también te cuesta arriba de 30,000 pesos, más o menos. Ya digo, con quirófano y con honorarios médicos, eso es lo que más o menos cuesta. Y entonces, pero como una estrategia es esa, cuando tú tienes fibrosis y tienes atrofia, muchas veces el paciente es mejor no hacerle nada. Entonces, tú esos pacientes, si justificas su tratamiento en extent cada 3, cada 4 meses, son por 2 años y después ya en PRN. No se justifica un tratamiento. Sin embargo, muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque la agudeza visual la vas a mantener como se encuentra. Estamos hablando de Jesús macular exudativa, no, obviamente no atrófica. Y va a depender mucho también de la visión del otro ojo y cómo se encuentra el otro ojo. Si yo tengo un paciente que tiene buena agudeza visual de un ojo,
no dan apariencia de tener druses confluentes, y el otro ojo ve un cuentadedos muy apenas y ve de lado, pues como que a lo mejor decirle, mire, yo le estoy tratando el ojo malo y lo voy a estar inyectando y tiene que estar pagando cada vez y arriesgándose a tener una endoftalmitis por cada inyección que yo le ponga, porque muy posiblemente el otro ojo en un futuro también lo puede llegar a tener. Sí, es una justificación, pero no es tan real. O sea, pues mejor le cuidas el ojo que está sano. Entonces, va a depender de muchos criterios. Sin embargo, si al paciente tú le puedes dar un seguimiento tomográfico y en la consulta de al menos cada 3 meses es más que suficiente. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor. Hola doctor, buenas noches. Mucho gusto, Víctor Galindo. Primero que todo, decirle muchas gracias por tomarse su tiempo para darnos esta cátedra. La verdad es que le agradezco y le invito a que si hay más clases a un futuro, pues bienvenido doctor. Nosotros estamos más que dispuestos para seguir aprendiendo, ¿no? Y mi pregunta sería, ya que usted lo mencionó en algún momento, de que pues a un futuro creo que medicina ya no sería una cosa para estudiar, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, ¿hay alguna plataforma que esté utilizando ahorita pues para clasificar, para dar seguimiento o para cuantificar este tipo de patologías? Hola, ¿cómo estás? Fíjate que... Ok, ¿se oye ahora sí? Es que ya le bajé Fíjate Sí, que sí, no tengo ahorita ninguna plataforma de inteligencia artificial. La verdad es de que no es tan sencillo. Tengo un amigo, Luis Miguel López Montero, que él está en León y él está trabajando mucho con inteligencia artificial. Sin embargo, y un expresidente que también está en Moonfields, Abraham Olvera, que está trabajando también mucho con inteligencia artificial. Sin embargo, en degeneración macular no hay demasiada experiencia. Sí se está haciendo ya y la verdad es de que tenemos que poner las pilas con la inteligencia artificial porque es lo que viene. Sí, es lo que viene. Pero yo no tengo ahorita ningún software que esté utilizando la inteligencia artificial. Bueno, ¿se oye? sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Hola, doctor. Buenas noches. Soy Caroli. Quería agradecerle primero por su tiempo. Muchas gracias por la plática. Y le quería preguntar sobre el Claridium. ¿No ha tenido problemas con la presión intraocular? Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que no he tenido problemas. Te voy a decir qué problemas he tenido. Como se recomienda que lo manejes las primeras 72 horas, cada 3 horas, a mí se me hace demasiado, yo no lo estoy dando tanto, y después sí te puede provocar cierta erosión corneal y el paciente se puede quejar de sensación de cuerpo extraño, de ojo seco, y en los protocolos te dictan que no debes de mezclarlo con lubricante. Entonces, eso es lo único que te pudiera dar, pero fuera de eso, al menos en todos los pacientes que lo utilizamos en el protocolo y los pacientes que estamos utilizando, no nos dio un problema importante de aumento de la presión intraocular. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, ¿Qué tal? Primero que todo, doctor, pues muchas gracias por su tiempo y la verdad que no escuché. ¿cree usted conveniente que podríamos agregar clínicamente un medicamento que ayude a mejorar la irrigación a nivel de la retina? ¿O no tiene experiencia en el caso? Como por ejemplo, la pregunta va dirigida porque los cardiólogos la usan mucho en temas de infartos y demás, en microcirculaturas.
No escuché la primera parte de la pregunta, doctor. Permítame. Bueno, ¿Escucha? sí, ahora sí lo escucho. Doctor, una consulta. Eh, Primero que todo, pues gracias, como les estaba explicando por su cátedra. La pregunta va encaminada a lo siguiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que la de MAE es un problema circulatorio o falta de irrigación a nivel de la retina, ¿cree usted conveniente que a futuro se hagan estudios de agregar al tratamiento un medicamento que ayude a mejorar la circulación de la retina? La pregunta va encaminada porque los cardiólogos la utilizan mucho en tema de infartos agudos de miocardio para mejorar la microvasculatura cardíaca, como por Sí, ejemplo la trimetazidina. bueno, yo realmente no tengo experiencia en tratamiento para aumentar la circulación coroidea. Sí, hay protocolos en donde se ve que hay como ya lo dijimos, engrosamiento de las capas externas de la coroides y el complejo de Ruysch, la coroidea capilar estratrófica, definitivamente puede ayudar. Y ahí valdría la pena realmente ver los plexos de perfusión tanto superficial como profundos. Sin embargo, como nosotros sabemos, el problema de las lesiones neovasculares vienen de coroides, ¿sí? Así que no tengo yo experiencia. Se había dicho que las estatinas también podrían en un momento dado ayudar a promover la circulación coroidea, pero definitivamente yo creo que sí, si nosotros pudiéramos ayudar a que hubiera un poco más de circulación, pues podría ser de ayuda. Sin embargo, si nosotros recordamos la fisiopatología, es más que todo por el envejecimiento que existe genéticamente en los pacientes con degeneración macular asociada a la edad. No sabría yo realmente si este aumento de la circulación a nivel de coroides o a nivel de retina podría modificarle estos cambios genéticos que ya los tenemos, porque sabemos nosotros que existe una falla muy importante del epitelio pigmentario. De hecho, eso es lo que falla. El epitelio pigmentario y los pacientes con edad, pues sí, obviamente tienen cierto engrosamiento de la membrana de Bruch, tienen adelgazamiento de la corola capilar a desaparecer. Sin embargo, en los pacientes con degeneración macular está mucho más el daño. Y lo que se cree es que existen los cromóforos, existen también más cantidad de los mismos de la lipofuscina que actúa como un cromóforo, pero a diferencia de un cromóforo que capta la luz y como quien dice, filtra el daño de toxicidad, de fototoxicidad, la lipofuscina lo que se encarga de hacer es captar la luz y provocar un daño isquémico y un daño oxidativo. Y yo no sé, me quedaría la duda si realmente estos medicamentos que están haciendo los cardiólogos podrían modificar también todo esto. Pero bueno, digo, la pregunta directa, si yo tengo experiencia, no, no tengo experiencia, nunca he utilizado estos medicamentos. Ok, muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a preguntar? Pues yo creo que ya no hay dudas, doctor. Bueno, entonces, pues yo les quiero agradecer. Yo encantado de participar cuando ustedes quieran. Como les decía, podemos después hablar un poco de las paquicroideas o de algún otro tipo pues no sé, de cualquier clase de retina. Yo encantadísimo, así como esta vez, me hace la invitación y yo encantado de estar con ustedes. Y pues muchísimas gracias. Espero haya sido claro. Es una plática que es un poco compleja, sobre todo si no tienen o no están acostumbrados a utilizar las imágenes multimodales, sobre todo de la angiotomografía o de la tomografía de coherencia óptica avanzada. Sin embargo, pues espero que les haya sido de provecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas noches.
Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Sí, papá. noches. Hasta la, bueno, buenas Gracias, noches. buenas noches. Que descansen todos. Hasta luego, papá. Bye, bye. Hasta luego.